días o muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda carta escrita a Timoteo. Esto es una introducción a esta carta y decirles primeramente que es la última carta que escribió Pablo. La última carta que escribió Pablo se la ha dirigido a su principal discípulo, al discípulo más querido, sabiendo de que sobre él ya recaía e iba a aumentar todavía más el ministerio que con anterioridad le había dado el Espíritu Santo a Pablo. Así que es una carta muy interesante. Como la parte biográfica ya la hemos dado con anterioridad, voy a tratar de concentrarme en algunas situaciones históricas. Así que vamos a ir al primer capítulo. Si le gusta escribir su Biblia. La segunda epístola a Timoteo fue escrita muy posiblemente en el año 67 después de Cristo. 67, 68 después de Cristo. Esta carta fue escrita desde Roma, estando Pablo preso en la cárcel en Roma, y desde allí le dirige esta carta a Timoteo, que posiblemente haya estado en Éfeso, Corinto o Troas. Son los posibles lugares donde haya estado Timoteo. En pleno régimen del emperador Nerón. Y es muy interesante este dato porque esto va a dar inicio a muchas cosas que van a pasar, a un cambio que ocurre justamente en esos años. Si le gusta notar también, bueno, sepa que durante el periodo de Timoteo estuvo Nerón, el emperador, que va desde el año 54 después de Cristo hasta el 68, y luego viene Tito Vespasiano. Así que bueno, de la biografía de Timoteo, ya saben, él es de padre griego, su nombre significa el que aprecia a Dios, el que honra a Dios, natural de Listra, ciudad de la Licaonia, madre judía, que justamente en esta carta se menciona un dato biográfico importante, es Eunice, la madre de Timoteo, y también la abuela Loida, quienes se han encargado, estas dos mujeres se han encargado del crecimiento en las escrituras de Timoteo, para que posteriormente Pablo lo tome como un colaborador joven, muy joven, y dada su disposición, su entrega, prontamente asume un servicio, un ministerio muy importante, que es el hecho de presidir en la iglesia que estaba en Éfeso. Puede decirse, históricamente se reconoce a Timoteo como uno de los primeros ancianos o pastores que había en Éfeso. Cosa muy importante e interesante que quizás a muchos que sobrepasaban en edad a Timoteo no le gustaba. Pero de todas formas, el trabajo que se puso en Timoteo fue ordenado por el Espíritu Santo, dado a Pablo por imposición de manos a Timoteo. Así que, habiendo dicho esto, va a la parte histórica. Espero que esto le guste y que no sea tan aburrido. Pero tratemos de concentrarnos, ¿sí? Mi idea es ahora llevarlos a esa época. Piensen, año 67 después de Cristo, han pasado 37 años de la muerte y crucifixión de Jesús. El Evangelio ha sido predicado por Pablo prácticamente en todo el Mediterráneo. Existe un conflicto todavía en Judea, en Jerusalén, por una posible revuelta de los judíos por librarse del Imperio Romano. Todas estas cosas eran, por así decirlo, tapa de noticia en aquellos momentos. Así que corre el año 67, ¿sí? Casi 4 años desde la primera carta escrita a Timoteo.
¿Recuerdan? La primera carta fue escrita en el 64, así que ya han pasado 3 o 4 años. Y el régimen imperial de Nerón Claudio César Augusto Germánico, así es el nombre del emperador, ha cambiado completamente el panorama para los cristianos. De hecho, lo hace justamente desde el año 64. Después Nerón se suicida en el año 68, pero dado este acontecimiento, los próximos periodos imperiales comienzan a perseguir a los cristianos y lo hacen hasta el año 380 después de Cristo. O sea que básicamente entre la primera epístola escrita a Timoteo y la segunda se desata la persecución a los cristianos. Y muchos deben reconocer o recordar lo que hizo Nerón. Me voy a concentrar en un evento importante. Se llama el Gran Incendio de Roma. ¿Recuerdan? Lo habrán escuchado, leído, visto. Vamos a volver unos cuantos años. En el año 64 hay que destacar que hubo un incendio fechado el 19 de julio del 64, un incendio que devastó 4 de los 14 distritos más importantes del casco céntrico de Roma, y otros 7 fueron muy dañados. El incendio duró 5 días. 5 días incendiándose la capital del mundo, Roma. Un incendio que posiblemente se inició en el sureste del Circo Máximo, lugar donde estaban los puestos de venta de los productos inflamables de Roma. Y el único historiador que describe el incendio se llama o es Plinio el Viejo, no el joven Plinio el Viejo, mientras que otros historiadores, obviamente nosotros siempre buscamos el libro de Flavio Josefo, algunos en Plutarco, Epícteto y Dion Crisóstomo, no mencionan este acontecimiento, ¿sí? Solamente lo menciona Plinio el Viejo. Y considerando de que todo esto Flavio Josefo vivían en la misma época, solamente uno lo menciona. Y si bien no hay evidencias certeras del causante del incendio, sí parece que hubiera sido premeditado el incendio. No fue accidental. Alguien lo ocasionó. Bueno, pero las averiguaciones vienen posterior al hecho de Nerón. Y según las cosas que salieron a la luz, dan validez a una teoría que corría en aquellos tiempos de que el fuego fue iniciado por el propio emperador Nerón. Fue Nerón quien causó el incendio con el objetivo de reconstruir. Él quería reconstruir la capital a Roma, cosa que había planteado en el Senado, y el Senado le había dicho no tenemos presupuesto para semejante obra. Así que Nerón aparentemente generó este incendio para poder él reconstruir esta ciudad a su gusto. El incendio se provocó y la cuestión es que Nerón amparó a las víctimas del incendio, invirtió casi la mitad de su fortuna para reconstruir la nueva urbanización de Roma y posteriormente cobró altos impuestos a los ricos y a los mercantes más importantes para recuperar su inversión. Es decir, Nerón se salió con las suyas. Bien. Tácito menciona que algunos cristianos se declararon culpables del incendio, ¿sí? Aunque sabemos que tales confesiones fueron inducidas bajo tortura. Y como resultado de esto, este es el punto que da inicio a la persecución contra los cristianos. Porque posteriormente comenzaron a salir otros accidentes, otros incendios accidentales, y otra vez se volvía a culpar a los cristianos. Por así decirlo, los cristianos eran los terroristas de esa época. ¿Sí? Comenzaron a ser los terroristas. Cada incendio que había o que se producía,
siempre se estaba culpando a los cristianos. Bien, pero también esto es una mano oscura justamente de parte de Nerón, que quería tapar esta situación. Bien, hoy en día los historiadores del siglo XX en adelante están reescribiendo o intentando reescribir la historia, diciendo que esto no ocurrió o que esto no fue realmente el motivo o las causas de las persecuciones cristianas. No obstante, 19 siglos de historia siguen siendo contundentes. Y yo voy a dejar en el blog abierto justamente algunos párrafos escritos de latín al español de cómo Tácito describe la situación del incendio. Y él es el que hace básicamente las averiguaciones y demuestra de que Nerón fue el que causó todas estas cosas. Así que el pueblo también, los romanos que estaban enojados con Nerón, comenzaron a escuchar ese rumor y a culpar a Nerón a causa de ese incendio. Por esta razón, bueno, Nerón culpa a los cristianos y comienza esta persecución. Y no solamente esto, sino que los cristianos son quemados vivos en los circos, son crucificados en las plazas públicas y se comienzan a buscar las cabezas del cristianismo. Y en esa época, bueno, Pablo fue arrestado, posiblemente en Troas, llevado a Roma, encarcelado en el año 67, y otro apóstol que dice que lo capturaron, yo estimo no, fue Pedro, que estaba en Babilonia y tuvo que cruzar prácticamente todo el continente asiático para ir a España, a la península ibérica. En fin, esa es la historia, ¿sí? Usted puede ampliar todavía esto leyendo o buscando acerca de Nerón. ¿Y por qué hago esta introducción? ¿Por qué hablar del incendio de Roma? Porque pasado 3 años vamos a leer lo que dice 2 Timoteo 4:6. Dice allí Pablo, hablándole a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el 4:9, 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Bien, la persecución contra los cristianos había comenzado. Predicar el evangelio estaba prohibido. Los cristianos fueron declarados enemigos del Estado. Así que capturarlos y matarlos eran patrióticos actos en honor a Roma. Pablo es el predicador enviado a los gentiles, el predicador más sobresaliente, y fue capturado y encarcelado. No sabemos, como dije, con certeza dónde. Tal vez entró en Corinto, según 4:13, en el año 66. Y Pablo, al ser ciudadano romano, requiere de un juicio. No se puede matar. Se puede matar a otros, pero a un ciudadano romano no se le puede matar sin previo juicio. Así que por ser romano, se abrieron las acusaciones. Recuerdan del viaje que hizo el último que llevan a Pablo hacia Roma. Se pierden los papeles. Se levanta la causa porque, bueno, vuelven estos papeles a salir a la luz. Y esto genera ya directamente un motivo de sentencia de muerte sobre Pablo. Y de ahora en más, Pablo sabe que son sus últimos días en la cárcel. Y él desea ver a sus hermanos.
Algunos le visitan. Sí, usted puede ver esto en 4:11, que Lucas está con él. Otros le han abandonado y espera por Timoteo. Quiere verle antes de morir, pues sobre él recae el ministerio dado por el Espíritu Santo. Así que consideren, es una época difícil. Los cristianos están asustados, muy asustados. Son perseguidos por todas partes. Son días difíciles. Y sabe Pablo que Timoteo está también turbado, asustado, y por esta razón le escribe esta carta. Y fijemos cómo comienza. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el 1 al 8. Dice: Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Cristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es la última carta que escribió Pablo. Así que noten el espíritu, el ánimo, la disposición. Uno al leer, al menos yo intento imaginar ese escenario. Hoy nosotros conocemos los finales violentos, crueles, brutales contra aquellos que predicaron el Evangelio, en aquellos que realmente dieron su vida en honor al Señor Jesús. Obviamente nuestra imaginación está limitada porque hoy no vemos ni se escucha nada de cosas semejantes a los vividos por ellos. No sabemos lo que es una persecución. No sabemos lo que es morir en el nombre del Señor Jesús. No hay, por lo menos por ahora, esta clase de persecución. Si escuchamos ciertas noticias de cristianos sufriendo en países africanos, en Arabia o países musulmanes, también en Corea. Pero es difícil pensar o estimar lo que se siente, lo que se experimenta en una situación así. Esta carta, yo quiero que la lea viéndolo a Pablo en la cárcel. Esta carta nos muestra cómo se siente un cristiano, un verdadero cristiano, aún frente a las peores situaciones y teniendo sobre su cabeza sentencia de muerte. Piensa en ello cuando lea. Una mayoría cristiana actual, sobre todo en Europa y acá en el continente americano, tenemos la dicha de ver morir a los nuestros en una cama, en un hospital, quizás rodeado de los seres queridos, escuchando quizás las últimas palabras. Pero ese no es el escenario de Pablo. Pablo no está muriendo enfermo en un hospital. Tampoco está en una casa rodeado de sus seres queridos. Él está encadenado en una fría y oscura prisión.
Y desde allí, con firmeza y fortalecido en el Señor, Él, desde allí, anima a seguir adelante a otros, a continuar la obra del Espíritu Santo, escribiendo hasta el final, orando hasta el último momento. Piensen en ello cuando lean esta carta. Y lo que hemos leído, Pablo resume. Ya va a haber oportunidad de hablar esto con más precisión. Pero como es una introducción, Pablo le recuerda a Timoteo los requisitos de un fiel ministro de Jesucristo. Le hace ver la necesidad de usar los dones dados por el Espíritu por medio de la imposición de mano de Pablo. Le insta a aferrarse a la verdad, a discipular y a preparar a otros para que sigan con el ministerio. Timoteo debe ser disciplinado y estar listo para sufrir situaciones de dificultad y hostilidad. Debe mantener la mente enfocada en el Señor, aferrarse a aquella doctrina que sana el alma, rechazando las herejías, rechazando los argumentos filosóficos y las necias discusiones. Al leer esta carta, notamos una fe impresionante en Pablo, observable en las peores situaciones. Y una fe así, al menos a mí, hace que debamos comprometernos seriamente en este camino, a permanecer en la verdad, a buscar la completa santidad, prepararnos para defender la palabra de Dios en tiempos difíciles. Y todo esto fortalecidos por el Espíritu. Para los cristianos de hoy, podríamos decir que servir es fácil. Es fácil servir a Cristo si el cristianismo está permeado de humanismo. Y cuán fácil es aún para las instituciones religiosas y sus múltiples denominaciones. Servir es fácil para ellos, sobre todo por las razones equivocadas. Es decir, su cristianismo basado en el sentimentalismo, en la emoción, en la motivación social y la prosperidad material al intercambiar dinero por falsas bendiciones. Miren qué fácil que es para las religiones predicar o servir. Pero cuando esas formas denominacionales atraviesan por situaciones difíciles, las personas que se congregan se debilitan, tropiezan, caen, abandonan la senda. Aún los ministerios religiosos se disuelven por falta de fundamento. Si un fundamento, sin un fundamento apropiado, es fácil abandonar durante los tiempos de dificultad. Si usted es un cristiano que no ora a diario, que no lee a diario, es decir, usted es un recipiente vacío, ¿cómo va a reaccionar cuando vengan los tiempos difíciles? ¿Cómo va a practicar la verdad que nunca ha leído? ¿Cómo va a confiar si no ora? ¿Cómo evitará ser llevado por los vientos a causa de su ignorancia y necedad? De la misma manera en que Pablo insta a Timoteo y por medio de él también a la iglesia, nos toca a nosotros.
porque esos tiempos difíciles ya están cerca, ya están sobre nosotros. Así que quizás en estos tiempos de liviandad, muchos cristianos han podido vivir sin orar, sin leer, tal vez. Estimo que no, pero les pido que agarren sus Biblias todos los días, que oren con su esposa, con sus hijos, todos los días. Y va a sonar duro, pero si no lo hace, no venga. No sea un peso muerto. No sea una vasija vacía. La oración y la lectura, la defensa de la verdad es lo único que puede fortalecernos. Pablo escribe en el versículo 3, oro contigo todo el tiempo. Él está del otro lado. Cuán necesario es orar unos por otros, sobre todo por los que llevan adelante los servicios. Y en la distancia, puede que físicamente estaba Pablo separado de Timoteo, pero en el espíritu estaban vinculados, porque a la misma hora se levantaban y oraban unos por otros. Y Pablo tiene la imagen viva de Timoteo. En el momento en que Pablo es apresado, posiblemente en Troas, arrestado posiblemente públicamente allí, Timoteo está viendo eso. Algunos se van. Él es llevado a la cárcel, le están buscando viajar por mar, y Timoteo habla con él y está abrazado, porque ambos saben que ya es el fin. Ambos saben que aquello que estaba profetizado y que se había demorado ya no se podía demorar más. Así que Timoteo se lanza sobre los hombros de Pablo y llora. Lo habían hecho los ancianos anteriormente cuando le confesaba en Mileto, pero esta vez ya iba a ser sentenciado. Así que Timoteo llora sabiendo que posiblemente ya no lo vuelva a ver. Se sorprende al ver que Pablo está todavía encarcelado esperando el juicio, y Pablo aprovecha para pedirle a Timoteo que vaya a verle. Ven a verme, ven pronto a verme. La única manera de permanecer firme en tiempos difíciles es basándonos en una fe en acción, en una fe viva todos los días, una fe sincera, una fe en oración, en lectura y con objetivos claramente cristianos. Yo sé que las situaciones difíciles nos hacen ver mucho en lo personal, porque estamos pensando en nosotros. Pero en los tiempos difíciles es cuando más hay que pensar en lo demás. Aquellas duras experiencias que vivieron los primeros cristianos, la padecerán los que vivan durante el último tiempo cuando retorne el Señor Jesús. Estamos en esos tiempos y debemos prepararnos, porque va a poner a prueba nuestra fidelidad. Las pruebas ponen a prueba nuestra fidelidad. Pablo le dice a Timoteo que va a haber gran oposición. Habrá sufrimientos y penalidades para los cristianos debido a una dura generación incrédula que se levantará contra los cristianos. Todo esto vamos a leer en esta carta. 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y debido al engaño humanista y a sus falsas enseñanzas, las cuales están saliendo hoy a la luz, sus mentiras, va a provocar una guerra intelectual fría entre el humanismo y el cristianismo. Lo próximo que veremos será eso, esta batalla entre las filosofías humanistas y el cristianismo.
Habían estado conviviendo juntos todo el siglo XX, pero ya en el siglo XXI ya no hay compatibilidad. Inclusive la gente incrédula, cuando se muestra la ciencia bíblica, no está dispuesta a escuchar. No está dispuesta a ver la creación de Dios bíblicamente hablando. Se van a aferrar a ese humanismo y van a venir en contra de nosotros. Por eso es que hoy más que nunca, y luchamos con nuestros pequeños, a que sean instruidos, disciplinados y adiestrados a estar listos para rechazar el error. Listos sabiendo que nuestra única y segura defensa contra el error y la confusión es conocer la verdad, conocer a Cristo y vivir sus palabras. El versículo del 1 al 9, 2 Timoteo desde el 1:9 al 1:18. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, reclutamiento significa santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y es únicamente por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo sufro, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oyeron en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayuda en Éfeso, tú lo sabes mejor. Detalles. Como le dije, Pablo oraba constantemente por Timoteo. En el momento en que se separaron, ambos sabían que posiblemente sea la última vez que se veían. Según el versículo 6 y 7, Timoteo estaba experimentando gran oposición en cuanto a la predicación y en cuanto al servicio que él prestaba, porque todavía era joven. Pablo le anima a mantenerse firme. De igual forma nosotros no debemos permitir que las instituciones humanas nos intimiden. No debemos darle lugar, porque al hacerlo están neutralizando el Evangelio. ¿Qué es lo que quiere el príncipe de este mundo? ¿Qué es lo que quiere Satanás en este mundo? Quiere anular el Evangelio. Por eso nos van a perseguir. Así que usted también anímese, porque no van a poder detener el reino de Dios. Y si eso nos cuesta la vida,
cuánto honor. Recordemos que nosotros tenemos un poder que ellos no tienen. 1 Juan 4:4, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. No nos avergoncemos de testificar de Cristo frente al mundo. No nos avergoncemos frente a ninguna autoridad humana. El versículo 12, a pesar de estar preso, Pablo, él seguía adelante con el ministerio. En la cárcel seguía adelante con el ministerio, dando instrucciones a los que le visitaban, escribiendo cartas y orando por todas las iglesias. Pablo había hasta allí perdido todas sus pertenencias. Todos los bienes estaban invertidos. No había posesión material. Pero hay algo que él nunca iba a perder. La fe. Nunca iba a perder la fe. Confió en que Dios le usaría sin importar la circunstancia. Si preso o no preso, si libre o no. Todo era momento para predicar. Pablo dijo, sean ejemplo de mí como yo de Cristo. ¿Cuánto se asemeja su vida cristiana a ello? Quizás no estoy pidiendo que seamos todos predicadores. Quisiera, la verdad, como dice, que todos profetizasen, que todos predicasen. Pero desde su menor posición, trabaje siempre pensando en la iglesia. Si su situación se presenta sombría, entregue sus preocupaciones a Cristo. Él protegerá su fe y guardará seguro todo lo que usted le ha confiado al Señor hasta el día de su regreso. Esta expresión de guardar mi depósito, ¿qué puede ser? Y hace referencia a muchas cosas que están relacionadas entre sí. La primera cosa, el primero que refiere al depósito, es esa inmortalidad ganada por el Evangelio, la cual Cristo sacó, porque ningún hombre conocía la inmortalidad, sino hasta que Cristo salió del sepulcro vivo, con un cuerpo glorificado. Esa es la mayor demostración del poder de la vida sobre la muerte. Eso es inmortalidad. No sufrir más por el pecado. No tener inútiles ansiedades. También este depósito implica que en esta carne todo lo que vivamos es circunstancial. Pero lo que vivamos en la fe del Hijo de Dios, teniendo como garantía de la vida eterna, sellados por el Espíritu Santo. 1 Pedro 4:19. Te pido que busquen esta cita, por favor. Pedro 4:19. De modo que los que sufren, los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es ese depósito? Se refiere a que siendo cristianos, encomendemos, nos entreguemos de todo al Señor Jesús, entreguemos todo a Él. Renunciemos a los propósitos mundanos. Renuncie, desista de este humanismo, de lo que este mundo ofrezca. Renuncie a sus propios deseos para recibir en Cristo una mejor herencia. Un depósito. Deposite su vida en Él y Él la va a guardar mejor que la guarda cualquier banco. ¿Confían en los bancos? ¿Confían en los médicos? ¿Confían en las autoridades humanas que van a hacer algo por ustedes? Confíen en aquel que puede librarles de la muerte y en nadie más. Solo los que le nieguen serán negados. Pero los que tienen este depósito, los que están sellados por el Espíritu, jamás le van a negar, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Hizo el depósito? ¿Está su vida depositada o siguen veremos? Porque no se puede servir a Dios y a este mundo. Yo no sabía cuánto me iba a golpear esta carta, pero le animo a que la lean y que encuentren el mismo sentir, la misma disposición, porque es para nosotros. Y preparemos a nuestros hijos para estos momentos. Sigamos adelante como iglesia. Voy a terminar. Sé que del versículo 15 y 16 uno a veces intenta buscar quién fue Fígelo o Hermógenes. Lo único que sabemos es que se opusieron al ministerio de Pablo. Esto demuestra y advierte que los enemigos suelen salir de dentro de la congregación. Inclusive salir del seno ministerial. De igual forma, Demas, si van a capítulo 4, 10, dice que abandonó el camino por completo. Y Alejandro, el versículo 4:14, posiblemente referido al mismo Alejandro que menciona en 1 Timoteo 1:20, el calderero o el herrero, quien le causó muchos males. Posiblemente esté hablando de infamia, de deshonra o de contradicción a todo lo que Pablo hacía. Y a Onesífero se le menciona como un ejemplo al menos positivo. Pero vea la batalla de Pablo, vea la batalla de Timoteo. No es solamente el mundo y su humanismo, también es la religión. Poderes o intereses internos de algunas personas. Le voy a dejar con esta inca de que lean y busquen toda esta semana el libro de 2 de Timoteo, para poder en los próximos, mi hermano Gabriel, vamos a continuar con estos capítulos, va a ampliar estas cosas. Me voy a quedar con el versículo 3:12. Con esto terminamos. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero fiel es el que está en nosotros.
la paz del Señor Jesús con ustedes.